Muy buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Una vez más con ustedes compartimos un domingo de palabra de Dios, un domingo donde celebramos a Jesús juntos, en familia y en casa. Somos Iglesia Fuente de Vida JNS Monterrey, que encabeza la iglesia la pastora Sandra Floresiani. Nos preparamos para compartir la palabra en este día. Y antes queremos darle unos anuncios. Por ejemplo, los días lunes tenemos para poder participar del estudio de la palabra de Dios a las 19:30 horas a través de Facebook, ¿sí? Lunes, 19:30 horas, por medio de Facebook podemos estudiar la palabra de Dios. Los días miércoles tenemos culto en el templo de Linda Vista a la tarde, a las 18 horas. Los miércoles, culto en Linda Vista, ¿sí? 18 horas. Ahora, también nos queda el jueves en la mañana para comenzar el día bendecidos, en oración, con la presencia de Dios. Estamos haciendo una oración online también por Facebook a las 8 de la mañana, puntual. 8 de la mañana pueden entrar a lo que sería el vivo que vamos a hacer en el Facebook para poder orar, recibir una reflexión, una palabra de Dios en la mañana y seguir con todo de camino al trabajo o en casa. De esta manera queremos darle la invitación a la pastora Sandra Flores para continuar dándonos la palabra de Dios. Muchas gracias. ¿Qué tal? Qué gusto otra vez volver a estar aquí para transmitir la palabra en este domingo, y qué bueno que estás de este lado. Y el título de esta predicación se llama Cambio de Planes. Qué tema, ¿no? Este año 2020 con el tema de cambio de planes. Pero dejemos que Dios nos ilustre a través de su palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, desde el versículo 3. Aquí encontramos en el versículo 3 a Jesús con sus discípulos saliendo de Judea y yendo otra vez, dice, a Galilea. Versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Y déjeme hacer ahí una gran pausa porque es importantísimo para lo que queremos transmitir hoy, esta palabra o este mensaje de parte de Dios, de quiénes eran el pueblo samaritano. Este pueblo se formó con judíos casados con extranjeras en el tiempo del exilio. Cuando fue el tiempo de que vinieron imperios y se llevaron a los judíos a vivir en sus territorios, hubo un grupo de judíos que se quedó en la tierra que Dios le había dado. Esos judíos se casaron con extranjeras y ahí comienza a ver un problema cuando los judíos regresan del cautiverio. Rechazan a los que ahora son llamados, o en aquella época llamados samaritanos, por ser 50% judíos y 50% de otras razas. Ellos, los samaritanos, querían ayudar a reconstruir el templo de Jerusalén. Acuérdense que el pueblo de judíos regresa a Jerusalén para reedificar los muros y construir el templo. Cuando ellos quieren ayudar a los judíos, al pueblo de Dios a reconstruir el templo, los judíos los rechazan y no les permiten construir el templo de Jerusalén. Así que, ¿qué hacen? Los samaritanos toman un monte, el monte de Gerizim, y ahí ellos construyen un templo al mismo Dios que creemos tú y yo y que creen los judíos. Y construyen otro templo, un templo propio, y ellos comienzan a decir que ese es el único templo válido, donde Dios Padre escucha a sus hijos y acepta los sacrificios. Así que la confrontación que había con el pueblo samaritano no solamente era una cuestión de fe religioso, sino también era una cuestión étnica, de raza. Ellos eran rechazados por ser mixtos por los judíos. Ellos, los samaritanos, creen en los 5 primeros libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero no creen en los profetas, en lo que ellos decían. Así que para los judíos, Samaria era una tierra que no querían atravesar.
Es más, en la época de Jesús, en aquella época, los judíos cuando tenían que pasar de Judea a Galilea para no pasar cerca de la tierra de las personas de Samaria, hacían un recorrido mucho más largo que les llevaba el doble de tiempo. Pero era mejor, ellos preferían tomarse ese doble de tiempo antes de pasar por la tierra de Samaria. Entonces, si tú y yo entendemos estos conceptos, estas grandes barreras que dividían a los judíos con los samaritanos, podemos comenzar a comprender la actitud de Jesús y el mensaje de Jesús y el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros. Tenemos que entender que los judíos rechazaban a los samaritanos de raza y rechazaban por razones raciales y también por cuestiones religiosas, territoriales y cantidad de cosas. Estaban contrapuestos y eran sobre todo los judíos los que rechazaban a los samaritanos. Pero aquí encontramos a un Jesús dispuesto a romper esas barreras. Al mismo Dios rompiendo barreras étnicas, barreras religiosas para acercarse siempre con un propósito de salvación. Aquí Jesús está dispuesto a romper esas barreras religiosas y de género. ¿Por qué de género? Porque aparte de todo el contexto que les acabo de mencionar de Samaria y judíos, los judíos, o en el tiempo de Jesús, no le dirigían la palabra a las mujeres, y menos a una mujer como la samaritana. Una mujer que iba a buscar agua del pozo en una hora de mucho calor, donde no había nadie más, porque era rechazada por su propio pueblo, por sus problemas y sus pecados morales. Así que una mujer moralmente cuestionable, samaritana, y encontramos a un Jesús que se queda sentado entablando una conversación con alguien de otra religión, de otro género y de otra moralidad, porque para Jesús era Dios y era santo, y esta mujer, como todos nosotros, era pecadora. Jesús rompe con el rechazo de las costumbres, de la religión y hasta de género, de masculino y femenino, ya que se acerca rompiendo todas esas barreras para llegarnos a nosotros con salvación. Si Jesús mismo hace eso, e hizo eso contigo y conmigo, rompió barreras, no le importó nuestro pecado, no le importó nuestra condición, no importó nuestra herencia, no le importó nada. Él rompió esas barreras para acercarse a nosotros. Qué impresionante el amor de Dios, pero siempre con un propósito, que es el de salvación. Vamos a avanzar en el tema, ¿sí? Si el santo hizo esto en la tierra, ¿cuánto más nosotros necesitamos no ser religiosos, ni fariseos, ni estancados en nuestra propia santidad y religiosidad para no acercarnos y no aceptar a personas? Y no hablo de aceptar para aceptar su condición. Jesús llegó a la samaritana para salvarla, para que cambie el rumbo de su vida y para darle un nuevo propósito en su vida. Nosotros nos acercamos a todos. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito, que es llevar la salvación, el amor de Dios, la aceptación de Dios a toda criatura. Jesús demuestra que Dios puede usar a los que por ahí a nosotros como seres humanos no nos gusta, a los que nosotros jamás usaríamos, a los que jamás pensaríamos que Dios puede usar para algo, para bendecir, para trasladar su palabra, hasta para apoyar la obra. No es lo que nosotros pensamos, es la manera en que Dios obra. Nosotros no podemos escoger a quién Dios usa, ni podemos limitar lo que Dios quiere hacer. En el versículo 4 de este capítulo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. No era que solamente tenía que pasar de un lado a otro porque tenía caminos alternativos, sino que era necesario que él pudiera acercarse a ese pueblo
para romper el rechazo y para aceptarlos y poder tener otro pueblo salvo dentro de sus planes y sus propósitos que hasta hoy perduran. Mis queridos hermanos, quiero decirte, antes de seguir con el texto, que nosotros también nos es necesario muchas veces atravesar áreas de nuestras vidas que no nos gustan. Esa tierra no le gustaba a ningún judío, pero dice Jesús, era necesario pasar por ahí. Y quiero remarcar esto, porque nosotros muchas veces hay áreas de nuestra vida, hay temas de nuestra vida, que ni siquiera queremos mencionar. Hacemos un rodeo grande para que nadie toque ese tema de nuestra vida. Nuestra niñez, nuestro sufrimiento, nuestro pasado, lo que no queremos que nadie interfiera y nadie pregunte. Pero hermanos, Jesús rompe esas barreras para romper el rechazo, para aceptar, para perdonar y para salvar. No nos gustan muchas áreas de nuestra vida que queremos mantener en el límite. Alejando esas áreas, damos vuelta, caminamos el doble, hacemos lo que sea, menos tocar ni pasar cerca por esas áreas que no queremos ni acordarnos. Yo te puedo decir que hay cosas que hay mucha gente que dice, aún por supuesto cristianos, dice yo soy nueva criatura, yo no tengo por qué acordarme del pasado. Pero ¿sabes qué? El pasado es parte de nuestra historia. Todos hemos vivido un pasado. Yo tengo 53 años y tengo 53 años de historia. Y le doy gracias a Dios por ello, porque hubo una sanidad en los 53 años de historia. No podemos nada más quedarnos con la salvación, necesitamos tener una vida sana desde el principio de nuestra vida hasta el día de hoy. El único que lo puede hacer es Jesús. Así que si nosotros nos seguimos alejando y dando vueltas, porque somos capaces de hacer recorridos largos, equivocados, atajos, por no tocar esos temas, esas áreas que para nosotros son vulnerables, áreas donde hemos sido heridos, decepcionados. Así que pasamos por alrededor y la verdad, queridos amigos o hermanos, ¿sabes qué? Todos queremos pasar por un lugar alejado de áreas que queremos evitar en nuestra vida. Pero Jesús viene, se acerca y nos confronta con esas áreas. ¿Hasta cuándo vamos a correr? ¿Hasta cuándo no vamos a permitir que Dios sane, salve, nos confronte con nuestra realidad y haga su obra sanadora en la integridad de nuestra historia? ¿Hasta cuándo le vamos a evadir y comenzar a defendernos y hay una raíz dentro nuestra que se va, pudriendo? Y hay cosas que decimos son parte de mi carácter y no son parte de nuestro carácter. Es parte de cosas no solucionadas en nuestra vida. Vamos, hermanos, permítele a Jesús que Él encontró que es necesario acercarse a nosotros, que es necesario pasar por esas áreas, porque Él tiene un propósito para quedarse ahí, un propósito que para nosotros pareciera que no existe, pero sí existe, como lo fue para la samaritana. Acompáñeme al versículo 6, por favor. Y dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Jesús estaba cansado. Ahí la Biblia habla de un Dios hombre. Estaba físicamente cansado y se sentó, dice, junto al pozo de Jacob, que hasta el día de hoy existe en el mismo lugar. Versículo 7. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Empieza Jesús a romper barreras. En primer lugar, le habla a una mujer. Segundo, le habla a una mujer samaritana. Tercero, le pide algo a la samaritana cuando los judíos se supone que eran la supremacía sobre los samaritanos. Y Jesús empieza entonces a romper barreras, a acercarse humanamente y también con un mensaje espiritual. Mire, muchas veces Jesús
Dios se tiene que acercar a nosotros de una manera humana porque nosotros necesitamos entender, nos cuesta mucho trabajo entender el mensaje espiritual. Al costarnos trabajo en entender el propósito espiritual, Dios se hizo hombre y se acerca a nosotros humanamente para que nosotros podamos ver sus caminos palpables delante nuestro, para que podamos entrar en ese camino y comenzar a comprender. Jesús nos dice en Efesios capítulo 3, versículo 20. Acompáñenme un minuto ahí. Si usted está tomando nota, pues tome nota. Efesios 3:20 dice, es un solo versículo que dice, y aquel con mayúsculas, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él muchas veces tiene que actuar de una manera especial como para llegar a nosotros, para que nosotros podamos sentirnos aceptados, sentirnos con ese mensaje que Dios quiere darnos a nosotros. Él que es abundante en poder, aquel usa su poder en todas las manifestaciones humanas para acercarnos a nosotros, para que podamos entender y cruzar. Él es el que rompe nuestras barreras y nosotros somos los que aceptamos o rechazamos su obra. Así que esos caminos que usa Dios es uno de los que Jesús usa con la samaritana y le dice, dame de beber, dame de beber. Y ella piensa definitivamente que está hablando del agua líquida. Y sin embargo Jesús estaba hablando de algo, la estaba introduciendo a un tema espiritual. Le dice, dame de beber. Pero acompáñame en el versículo 9 y 10, en el capítulo 4 de San Juan, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer era una mujer respondona. ¿Cómo se dice respondona? Bueno, era una mujer que respondía, no era una mujer típica de la época, donde cuando un varón y sobre todo un judío le pedía algo al samaritano tenía que aceptarlo y tenía que servirle. Sin embargo, ella se pone del tú al tú y ella era una mujer fuerte, una mujer dura, una mujer no fácil. Y si tú prestas atención a este capítulo, todo lo que Jesús dice, ella le repregunta. Ella pregunta todo el tiempo y le repregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana? Ahí están las barreras que hablamos, mujer y samaritana. Y Jesús entonces la lleva a un plano espiritual. Esta mujer no acepta lo sencillo, ella se mantiene, como dijimos, preguntando en una postura. Una mujer que había sido juzgada por su propio pueblo, por su misma moralidad, pero aquí está frente a Jesús, que no la juzga, más bien se acerca a ella. Pero antes de seguir ese rumbo de la predicación, yo quiero que me acompañes al versículo 27 de este capítulo. En el versículo 27 vamos a ver a los discípulos llegando de regreso. Y dice, en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Ahí va, se asombraron que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Muy interesante. Llegan los discípulos y ellos se asombraron, dice la palabra. Se asombraron. No dice que se maravillaron, sino que se asombraron. No dice que dijeron, wow, qué obra está haciendo Dios, sino dice que se asombraron. Porque cuando llegan los discípulos de comprar de comer, porque se habían ido a buscar comida, ellos venían en el plano natural, como hombres, en la carne. Y ellos en la carne, como judíos, dice cómo Jesús está hablando con esta mujer.
No solamente porque era mujer, sino porque era samaritana. Y ellos no podían comprender. Por eso se asombraron, no se maravillaron, no se alegraron, no se gozaron, sino se asombraron. Mis queridos hermanos, en este año nosotros nos asombramos de varias cosas. No nos maravillamos, no nos gusta mucho lo que se vive y lo que se está viviendo. Nos asombramos de lo que está pasando. Pero aún en lo que está pasando, que no era algo pensado, ni siquiera imaginado, nosotros simplemente lo estamos viviendo. Pero no nos estamos maravillando, estamos asombrados. Estamos asombrados de las noticias, estamos asombrados de la pandemia, estamos asombrados del rebrote. Estamos viviendo como cristianos asombrados, no maravillados. No le vemos un sentido a esto, espiritualmente hablando. Si le vemos algún sentido espiritual, hablamos del juicio, de la segunda venida, de que Dios está matando medio mundo, y no es verdad. Dios no mata. La muerte no llegó por Dios. Dios no instituyó la muerte en la tierra. La muerte la instituyó el pecado, el diablo a través del pecado. Mis queridos hermanos, los discípulos, los seguidores de Cristo, no se maravillaron de que Jesús rompa barreras para llegar a aquellos que nadie quiere llegar, sino se asombraron. Y en el versículo 28 de este mismo capítulo encontramos que dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mis queridos hermanos, esta mujer ni siquiera sacó agua del pozo. Encontró algo mejor, un desafío, una salvación, un propósito, una aceptación, una dignificación, no solamente a su vida, sino un perdón de pecados para ella. Su confusión, cuando Jesús le dijo: trae a tu marido, y dijo: no tengo, y Jesús le dice: has tenido 5 y al que tienes ni siquiera es. Esta mujer vivía en una confusión, y solamente con la verdad revelada por la boca de Dios, ella encontró luz en su mente y en su espíritu, y comprendió que probablemente estuviera hablando con el Salvador. El Cristo es el Salvador. Esta historia tiene que hacernos pensar en este año que estamos viviendo, el 2020. Para nosotros, hermanos, hubo cambio de planes. Hubo cambio de planes. Ahora, para los discípulos hubo cambio de planes, y para la samaritana hubo cambio de planes. Los discípulos estaban de paso y fueron a buscar comida, y cuando volvieron con comida. Es más, versículo 29 dice: Rabí, come, maestro, come. Para eso paramos en este pozo, para comer. Y Jesús le dice: no, porque mi comida, mi propósito, su voluntad, su comida. Dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es la comida de Dios. Eso es lo que Él fue a buscar en ese lugar. Para eso se sentó en el pozo. Pero los discípulos, que eran seguidores de Cristo, no podían terminar de comprender por qué estaban viviendo, por qué tenían que pasar por un lugar donde los judíos no tenían que pasar, por qué tenían que enfrentarse ahora al conflicto de ver a Dios acercándose a gente que ellos jamás se hubiesen acercado. Y de paso le pasan la comida y dicen: yo no quiero esta comida, porque la comida que vine a comer es otra. Mis queridos hermanos, seamos discípulos entendidos de los planes de Dios. Nos cambiaron de planes, hermanos. Teníamos que salir
de Judea a Galilea y no teníamos por qué pasar por un lugar donde nadie se siente cómodo pasar. Nuestra Samaria es lo que estamos pasando ahora. No nos gusta el lugar, no nos gusta por el tener que pasar este tiempo aquí, no nos gusta haber cerrado nuevamente la iglesia para predicar online. No me quejo porque vamos a seguirlo haciendo para todos los que nos escuchan, pero no es lo ideal, no es lo pensado. Si lo hubiésemos podido evitar, lo hubiésemos evitado. Pero ¿no has pensado que lo que el diablo hace para destruir, Dios lo usa para que podamos tener un propósito y lo usa para salvación? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Estás hablándole a alguien de tu familia? ¿Estás acercándote aún a los que nunca te hubieses acercado, no para convivir, sino con un propósito de salvación? Porque, hermanos, podemos en este tiempo en que tenemos que pasar por donde no nos gusta, convivir y aceptar. Jesús no acepta a la samaritana como samaritana, la acepta como mujer, la acepta como ser humano, como alguien necesitado de perdón, de restauración y restitución. Alguien que después Dios va a usar para predicarle a toda Samaria. Y para que Dios se acerque con ese propósito, nosotros no podemos, en este tiempo tenemos dos opciones. Nos acercamos a la gente para bendecirla y hablarle del propósito de Dios, o nosotros nos vamos atrás de las costumbres de la gente y comenzamos a tomar, comenzamos a hacer cosas que no tenemos por qué hacer. ¿Por qué nos vamos a convertir en lo que antes rechazábamos? Como si los judíos se hubiesen convertido en samaritanos. ¿Por qué? Porque teníamos que pasar por este tiempo. No es excusa. Este tiempo tiene un propósito en Dios. Era necesario que tú y yo viviéramos en este tiempo para pasar por esta área y este tiempo de nuestra vida. No para autolamentarnos y sentirnos encerrados y no predicarle a nadie. Aburrirnos cuando hay un montón de gente enferma, contagiada, necesitada, familiares abandonados, tristes, despedidos, con necesidades, que necesitan comprender que todo en la tierra, lo que Dios permite, tiene un propósito de sanidad y restauración en sus vidas como en las nuestras. No te estanques, tú no estás en cuarentena. Tú y yo, que somos discípulos del Señor, no fuimos a comprar comida y volver a dar un pan y subsistir y caminar nada más superficialmente al lado del Señor que servimos. Nosotros vivimos en este tiempo y somos sus seguidores porque tenemos un propósito en este tiempo. En este tiempo el mundo nos necesita. En este tiempo tú necesitas ser luz y yo necesito ser luz. Yo tengo que impactar, yo tengo que llegar a aquellos que están en duda, que no saben, que están confundidos, que no saben nada de su vida y que este tiempo lo viven como un infierno. Para nosotros este tiempo tiene que ser el cielo en la tierra, donde tenemos tiempo para tener devocional, para orar, para clamar, para interceder, para obrar, para predicar. Hermanos queridos, yo les ruego en el nombre de Jesús que retomemos el propósito. Que Dios hace esto en la tierra, pero con un sentido espiritual. Jesús se paró y caminó por Samaria, al borde de la frontera de Samaria, porque tenía un propósito. Esta ruta para nosotros tiene un propósito. Dios nos cambió de planes. Probablemente en estas vacaciones de verano estabas planeando irte a Cancún o a las playas o salir, y Dios no te lo permite en este tiempo. Pero no para que te quedes en tu casa amargado, refunfuñando y quejándote y no sabiendo qué hacer con el tiempo. Este es el tiempo de buscar nuevas estrategias, de romper barreras étnicas, culturales, aún religiosas, para podernos acercar y tener un propósito de acercamiento y de salvación a todos los que nos rodean.
¿Por qué nuestra familia no está salva? ¿Por qué no está reconciliada? ¿Por qué hablamos de todo menos de Cristo? ¿Por qué no traemos luz donde hay confusión? Eso lo hizo Jesús y nos dejó una gran lección. No nos damos cuenta, hermanos, de los propósitos de Dios. Por eso esta palabra para nosotros, para nuestra iglesia y para nuestra vida. No tenían idea que Jesús iba a romper barreras. Que mientras que fueron a buscar comida, carne, hamburguesa, tacos, Jesús estaba estableciendo un propósito en una vida y que esa vida después iba a ser usada para más vidas, para salvación. Claro que nos cambió el rumbo. Claro que nos cambió el rumbo, pero también nos cambia el motivo. Este tiene que ser un día que cambie el motivo de por qué vivimos este tiempo. Así que, hermanos, para seguir a Jesús, tienes que dejarte sorprender por los métodos de Dios. Ya han pasado meses, ya no podemos estar paralizados, estáticos, sin saber qué hacer. Ya está. Hoy Dios te traigo una palabra en el nombre de Jesús. Dios te cambió de planes, nos cambió de planes, nos cambia de rumbo y también nos habla de una nueva motivación para nuestra vida. Si tú, como yo, tienes el Espíritu Santo y has recibido a Jesús en tu corazón, no busques caminos humanos, comencemos a aceptar que vivimos este tiempo cristianos porque Dios quiere obrar en el mundo a través nuestro. Si tú eres la samaritana, varón, mujer, joven, adulto, con grandes confusiones y sintiéndote rechazada por los cristianos probablemente, yo quiero decirte que ese no es el camino de Dios. Dios se hizo hombre para acercarse a ti como a mí. Él es el que rompe las barreras de las diferencias. Dejemos de argumentar. Esto sí, esto no, esto sí y estos no. Nos entretenemos y la gente no llega a conocer que en Cristo hay salvación, hay sanidad de rechazo, hay perdón de pecados, hay aceptación y hay salvación. Y salvación eterna. Y probablemente, si te animas a aceptar a Cristo en tu corazón hoy, Dios te use como usó a la samaritana. Nada más que para terminar, la samaritana le dice a Jesús, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, quédate a predicarle a tu pueblo. ¿Qué cultura religiosa tendría ella? Ninguna. Lo que ella tuvo fue una experiencia personal, poderosa, con Jesús. Alguien que la perdonó, que la confrontó, que la hizo darse cuenta del enredo en que vivía y que entonces reconoció que había tenido un encuentro con el Cristo, con el Salvador de su alma y de su vida. No podemos seguir igual. Tú y yo probablemente éramos como la samaritana y Él nos salvó. Queremos seguirle y Él nos dice, quédate en el lugar donde estás y predícales a todos los tuyos. Tenemos un gran desafío esta semana. Habla con alguien de tu familia cada día de la semana. Y habla con un amigo. Mire, te doy un desafío. Habla con alguien de tu familia y un amigo por día. 2 llamadas. Uno de tu familia, pero con el propósito de romper barreras y llevarlos al propósito de Dios. Consolarlos en Cristo. No para aceptar su condición, sino para que sean salvos. Y con alguien, con una amistad que tengas en donde sea. Y le preguntes cómo estás y comiences tú a través de un camino humano a presentarle un plan eterno, poderoso en el Espíritu. ¿Qué necesitamos? Haber tenido un impacto en nuestra vida con Jesucristo.
Permíteme hacer una oración. Hagamos una oración juntos. Señor Jesús, en este día te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque te hiciste hombre y te acercaste. Y no solamente te hiciste hombre, sino que te acercaste a nuestras áreas, te acercaste a nuestro terreno, te acercaste a nosotros en la condición que estábamos. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, porque trajiste salvación, sanidad y medicina, porque nos aceptaste y aceptaste en nosotros lo que nadie aceptaba. Gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad de la vida y de la salvación. Ahora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo traiga revelación de tu palabra en nuestra vida. Y yo tomo la autoridad que tú me das en tu nombre, en el nombre de Jesús, para romper toda opresión, toda mentira del enemigo, toda atadura que te paraliza y te enmudece para predicar el Evangelio, para vivir este tiempo en el camino y en el propósito de Dios. Este es nuestro tiempo para ser luz, para brillar en medio de las tinieblas. Padre, unge a tu pueblo, unge a tus hijos dispuestos a hacer tu tarea, a hacer lo que tú hiciste aquí en la tierra. Padre, que esta semana podamos alcanzar y bendecir y traer, Padre, a la vida a las personas que primeramente nos rodean. Glorificamos tu nombre y dedicamos y sometemos esta semana delante de ti para que tú hagas tu perfecta voluntad sobre nuestra vida. Renunciamos y te pedimos perdón a la rebeldía y al rechazo que tenemos y hemos tenido con este tiempo y con el propósito tuyo en nuestras vidas. Alinea nuestro corazón a tu tiempo, a tus planes y a tu voluntad, para que nos sintamos plenos en cada momento de nuestra vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos a los que pueden el miércoles a las 6 de la tarde en forma presencial y también vamos a estar transmitiendo por Facebook. Dios los guarde y los bendiga en el nombre de Jesús.